Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que venís de una jornada bastante intensa, así que muchísimas gracias por estos minutos. No, es un gusto como siempre. Marcelo, ¿qué evaluación hacen sobre lo que fue la movilización de la pasada jornada? La verdad que nos quedamos muy contentos porque fue una idea que fue naciendo de menos a más, que no podía quedar por esa, digamos, de que el presidente de la República hacía esa conferencia de prensa y punto, y se daba por cerrado un tema que para nosotros tiene muchas aristas y que dejó más preguntas sin responder que las que pretendió responder el presidente de la República. Y finalmente, y yo creo que esto es lo más importante, la acción en defensa de la democracia y contra la corrupción tuvo prácticamente la adhesión del conjunto de las organizaciones del campo popular, porque partiendo de un acuerdo con nuestros compañeros y compañeras de FUBAN, luego se sumó la FEU, finalmente participó también la UNASPU, las organizaciones que componen la Intersocial, la Federación de Cooperativas de Producción, el Frente Amplio de manera unánime resuelve el domingo finalmente adherir a esta idea, más allá de que ya tenía algunas decisiones adoptadas desde el punto de vista de llevar el tema a los barrios, a los lugares, de darle continuidad. Yo creo que finalmente se desarrolló una actividad importante con un marco importante de participación y que prácticamente fue convocada por todo el campo popular. ¿Por qué pensás que se dio ese marco? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué pensás que se dio ese marco y esa adhesión? Bueno, porque yo creo que el tema es naturalmente importante. Si alguien convoca y el movimiento sindical con sus tradiciones, digamos, de defensa de los intereses inmediatos de la clase trabajadora, pero siempre trabajando por una perspectiva, digamos, más amplia de un programa de soluciones a los sectores, digamos, populares, que están vinculados al trabajo, que están vinculados al desarrollo nacional. Si desde el movimiento sindical y sus alianzas más cercanas aparece una cuestión de defender la democracia, criticar la corrupción, bueno, yo creo que el tema es de tanta gravedad y de tanta importancia que finalmente concita la adhesión de todos los sectores populares. Y bueno, y en este caso además, como de una manera probablemente más clara aún que en otros casos, aparece casi que sin duda la responsabilidad del propio presidente de la República. Bueno, yo creo que en este caso eso coadyuvó a que se diera tanta amplitud en la convocatoria y a su vez que tuviera ese marco de participación importante, digamos. Porque algunos eventualmente especulaban, bueno, si va a ser grande, va a ser chica la movilización. Y nosotros decimos siempre, ¿no? Las condiciones no se dan o no se dan, las condiciones se generan. Y hay otra cuestión, que cuando hay una cuestión que es de principios, y acá sí está en juego la legitimidad democrática, digamos, las cuestiones se convierten en asuntos de principio, bueno, las cosas instrumentales pasan a un segundo plano. Por eso a mí me parece que tuvo ese marco y ese nivel de adhesión. ¿Qué pensás sobre una crítica que hizo Valeria Ripoll en su cuenta de Twitter? Puso poquita gente, nadie les cree ya. No, yo no voy a ese nivel porque, yo qué sé, me parece que yo no estoy en condiciones de llevar al PCNT con la importancia que tiene a un nivel, digamos, de una persona que, siendo en determinado momento del movimiento sindical, digamos, hoy por hoy es una... No. Marcelo, te perdemos por algunos momentos, no sé si estás en movimiento. ¿Nos escuchás? ¿Cómo, perdón? Ahora sí. Que en algún momento te dejamos de escuchar, no sé si te estás moviendo. ¿Hola? ¿Marcelo? Bueno, creo que lo perdimos, quizás. Hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, yo estaba escuchando bien, después se me perdió un poquitito, porque voy en la ruta. Marcelo, ¿cómo fue que tomaron esto de que el Frente Amplio se adhiriera allí a la movilización el día domingo? Bárbaro, para mí estuvo perfecto, digamos, porque esta era una acción
absolutamente abierta a que la gente de las más diversas orientaciones políticas e ideológicas participaran, ¿no? Porque cuando tú haces un movimiento en defensa de la democracia y contra la corrupción, obviamente que me parece importante que los distintos sectores políticos adhieran, ¿no? Me pareció bien. Si no hubieran adherido, yo creo que igual la movilización hubiera sido importante. Lo que pasa es que simbólicamente probablemente no hubiera tenido la carga importante de la participación de un sector político relevante de la vida nacional. Ahora, esto ha sido criticado, ¿no?, por la oposición. Algunos dirigentes oficialistas expresaron en X, después de la resolución del PIT-CNT, que después de la declaración, después que el Frente Amplio se adhiere, critican y hablan nuevamente de la existencia del FAPIT, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de estas apreciaciones? Para mí me parece que eso es una tontería, es un nivel de estupidez que yo creo que subestiman la inteligencia del pueblo, ¿no? Fíjate que todos, digamos, expresamos nuestro dolor por el fallecimiento de Danilo Astori, ¿no? Yo observé, digamos, que en la prensa, luego de, digamos, de una primera reacción natural, humana, de destacar la personalidad de Danilo Astori, de rendirle su debido homenaje, en muchos sentidos la prensa luego se puso un poco más meticulosa desde el punto de vista de mirar acuerdos y diferencias. Y uno de los sectores que con más claridad, siempre desde el respeto al ser humano, siempre desde el respeto a la persona, pero marcó diferencias frontales con la política económico-social que defendió Danilo Astori, fue el PIT-CNT y particularmente nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con esa historia del FAPIT es palos por si bogas, palos por si no bogas. No son coherentes. No existe en Uruguay un movimiento, no existe en América Latina un movimiento sindical clasista, democrático, de masas, que no es apolítico, que defiende la política de la clase trabajadora, que no es indiferente, que sabe, digamos, diferenciar cada uno de los matices de la vida política nacional, que haya hecho tantas acciones independientes bajo los gobiernos del Frente Amplio, como pasó aquí en Uruguay. En el resto de América Latina no pasó. Entonces no tienen ese fundamento y de alguna manera muestra la pereza intelectual y muestra la falta de audacia intelectual de los sectores de derecha que plantean esa tontería. Marcelo, hacía referencia al presidente y la responsabilidad del presidente. ¿Considerás que se hizo cargo el presidente? No, de ninguna manera. Yo creo que el problema es ese. De alguna manera el PIT-CNT estuvo siguiendo el conjunto de los acontecimientos, pero esperando la alocución pública del presidente de la República. Y si nosotros analizamos, digamos, que queda notoriamente claro que en Uruguay se le acelera la concesión de un pasaporte a un narcotraficante, cuando quedó demostrado ese no era el único camino que se pudo haber emprendido. Se le podía haber enviado, digamos, una autorización para viajar de una sola vía hasta el territorio nacional, cosa que no se hizo. En segundo lugar, donde queda absolutamente claro y de manifiesto que los ministros que comparecieron, o los miembros del Poder Ejecutivo que comparecieron en el Parlamento a aclarar las cosas, sabían perfectamente, digamos, quién era Marcet y su responsabilidad, y le mintieron al Parlamento. Y en tercer lugar, queda absolutamente claro que se convocó una reunión por parte del propio presidente de la República, donde su personal de confianza orientó desde el punto de vista de impedir que el Poder Judicial accediera a una información relevante. Bueno, evidentemente que aquí están absolutamente claras cuáles son las responsabilidades del Poder Ejecutivo, y es muy difícil sostener que el presidente de la República no tenga nada que ver con estas cuestiones, ¿no? Ahora, el presidente lo ha negado, ¿no? Pero ¿se trata, en este caso, según el PIT-CNT, de una crisis política o también estamos frente a una crisis institucional? Bueno, evidentemente que las instituciones democráticas siguen funcionando, pero se puede sostener, digamos, que hay una lastimadura, podríamos decir, una herida institucional, en tanto y en cuanto desde el Poder Ejecutivo se le miente al Parlamento y se le oculta información al Poder Judicial. No es una crisis institucional que
que digamos, aún haya llegado a consecuencias mayores, pero en cierta medida, además de ser una notoria crisis política, esto ya no está en discusión, porque cayó el ministro del Interior, cayó el subsecretario del Interior, cayó el canciller de la República, había caído antes la subsecretaria, y un asesor político estratégico en materia de comunicaciones del propio presidente. Bueno, de por sí, esto solo habla del carácter político de la crisis. Desde un punto de vista institucional, bueno, evidentemente que aquí hay un menoscabo por parte del Poder Ejecutivo de otros poderes importantes de la democracia en nuestro país, ¿no? ¿Están de acuerdo que ese problema político se solucionó y que el presidente lo pudo solucionar con estas destituciones, por ejemplo? No, para nosotros no se solucionó, y es a eso a que nos referimos cuando decimos que no se puede dar por cerrado este tema, que no es que hay que dar vuelta a la página, y es más, exhortamos nosotros a que el Poder Judicial vaya hasta sus últimas consecuencias, sin importar las jerarquías de los implicados, para seguir investigando y que nuestro pueblo pueda acceder a toda la verdad, porque es un hecho gravísimo, ¿no? Marcelo, ayer dijiste que el Poder Judicial debería avanzar en las responsabilidades del presidente. ¿En qué crees que puede llegar a derivar el caso Marcet? Y a eso es que yo me refiero cuando digo que el Poder Judicial no debe tener cortapisas en función de las jerarquías, ¿no? Porque, a ver, la pregunta que aparece es la siguiente. ¿Es el presidente el que ordenó, el que orientó a que se le oculten pruebas al Poder Judicial? Porque ahí obviamente que hay otras consecuencias que no son solo políticas, ¿no? Pero en definitiva nosotros no somos Poder Judicial. Lo que nos parece importante en ese sentido es que se continúen las investigaciones que sean necesarias, ¿no? Uh-huh. Ahora, el presidente, por ejemplo, sostiene que no ocurrió ningún tipo de ilegalidad en todo esto. Bueno, eso lo tendría que determinar para nosotros el Poder Judicial, no el presidente de la República. Marcelo, ¿preocupa que esto pueda llegar a tener y afectar una imagen institucional del Uruguay en el exterior, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que a nosotros lo que más nos preocupa, más que una cuestión vinculada a la imagen del país en el exterior, es la propia legitimidad que nuestro pueblo tiene internalizado sobre la cuestión de la democracia. Porque, a ver, acá la clase trabajadora y el pueblo dieron su vida por recuperar las instituciones cuando hubo una dictadura. Aquí nosotros pagamos con un altísimo precio en presos, torturados, exiliados, desaparecidos, clandestinos, asesinados políticos, la lucha por la democracia. Entonces no se juega, desde el punto de vista de la clase trabajadora, con estas cosas no se juega, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin que nos sea indiferente, digamos, obviamente, qué imagen extiende nuestro país hacia el mundo, hacia la región, lo que más nos importa es cómo está viva en el corazón de nuestro pueblo la democracia, porque para nosotros es el camino por donde debe transitarse para construir las condiciones de un programa adecuado a los intereses de las grandes mayorías nacionales y populares, ¿no? Y de esta forma se afecta. Y sí, de alguna manera, si tú ves que el país le acelera un pasaporte a un narcotraficante, que después, digamos, se le miente al Parlamento, se le oculta información al Poder Judicial, bueno, desde el propio Poder Ejecutivo, me parece a mí que se está, de alguna manera, debilitando el sentido, digamos, de la legitimidad democrática para nuestro pueblo. Marcelo, aprovechamos la comunicación, para consultarte cómo va hasta el momento la recolección de firmas por el plebiscito de la Seguridad Social. ¿Cuántas firmas han podido recolectar, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque realmente a cada actividad, digamos, de recolección de firmas por los 3 postulados que viene levantando el PICNT, y que tienen que ver con poder jubilarse a los 60 años, si así lo determina la persona, con 30 años de trabajo, tener una jubilación que por lo menos sea equivalente al salario mínimo nacional, y eliminar el lucro, las AFAP del sistema de la seguridad social, con elementos nuevos, recientes. En primer lugar,
la conferencia que el Premio Nobel de Economía, Stiglitz, acaba de desarrollar en Chile, criticando, digamos, como estafa a la SAFAP en la vida chilena, o la comparecencia del candidato de la República Argentina, Sergio Massa, en su debate con Milei, que lo acusó de querer volver a las AFP, que implican un mecanismo de estafa para los jubilados en el vecino país, y que inclusive dio datos de un pequeño remanente de jubilados que se tuvieron que jubilar por las AFP y las jubilaciones de hambre que ganan. Realmente lo que nosotros notamos es que es impresionante la avidez por firmar de la gente cuando tú le explicás lo que está levantando el movimiento sindical, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos una jornada de recolección de firmas de carácter nacional que se va a estar desarrollando el día 16 y el día 18. Ese día, el 18, además, es el día, digamos, de retorno de las primeras papeletas que fueron repartidas a lo largo y a lo ancho del campo popular. Y bueno, a partir de ahí yo creo que vamos a estar en condiciones de decir una cifra, pero es impresionante cómo está firmando la gente, ¿no? Marcelo, y con el hecho de cómo se dio la situación, obviamente que ya está saldada, que fue una decisión analizada, dividida, discutida como parte de la esencia del PIT-CNT, ¿eso genera dudas en la población? ¿Dudas que se las consultan a ustedes? ¿De qué va? ¿Cómo va? ¿Cuál es la intención? ¿El plebiscito? No por las discusiones internas, podríamos decir, de los sectores populares. Lo que a veces genera, digamos, alguna conversación adicional es que sí, quienes defienden al capital financiero, quienes defienden a la SAFAP, que en definitiva es un negocio redondo, ¿no? Ámbitos bancarios que se quedan con el ahorro de los trabajadores, que el trabajo administrativo se los hace el Banco de Previsión Social, que están cubiertos por el Banco de Seguros del Estado y todavía compran títulos de deuda pública del país con una ganancia asegurada. Lo que a veces aparece en las conversaciones sí, es, bueno, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a suceder con los ahorros de los trabajadores? ¿Ustedes se quieren quedar con el ahorro de los trabajadores? Porque ellos han hecho una campaña de miedo, ¿no? Claro. Y bueno, cuando explicamos los contenidos de la papeleta, por suerte la gente firma de inmediato y sin problema. Eso no, el tema también de que se haya dado dividido también, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿no les ha generado inconveniente para que la gente firme, por ejemplo? No, hasta ahora nosotros no hemos visto esos inconvenientes, la verdad, porque en definitiva también hay una parte de la discusión que está quedando saldada por la vida, ¿no? Claro. Esto que hacemos nosotros no va en desmedro de un diálogo social, ni va en desmedro de una reforma integral de la seguridad social que se verá tal cual dice la papeleta que venimos levantando en la próxima administración. Uh-huh. Marcelo, tiranos un titular. ¿Cuándo llegan con las firmas? ¿Cuántas firmas van? Poco. Mirá, lo que nosotros vamos a entregar el último viernes de abril seguramente es por encima de 500.000 firmas. Mismo decirte una cifra ahora porque quiero esperar esta operación retorno que se va a estar desarrollando el 18 y no me gusta decir una cosa por otra. Cuando digamos una cifra va a ser la posta. Bien. O sea que son el doble de firmas que se van a terminar recolectando. Sí, claro, se precisan 270.000, nosotros vamos a estar entregando por encima de las 500.000. Marcelo, para cerrar cortito nomás, ya se está terminando el 2023, ¿qué balance haces de año laboral Y bueno, es un año de consejos de salario, es un año de mucha lucha, es un año donde, en definitiva, en los consejos de salario, nuestra gente logró resarcirse tarde y mal, pero resarcirse, digamos, de los niveles de recuperación salarial necesarios. Es un año en el cual las cuestiones vinculadas a la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario prosperaron, particularmente en el metal, prosperaron caminos para reducir la jornada de trabajo sin reducción del salario. Es un año donde, en definitiva, nosotros nos disponemos a empezar a preparar para el año que viene, digamos, una agenda estratégica que va a interpelar desde los movimientos sociales, desde el movimiento sindical, a todos los partidos políticos que van a competir en un cuadro, digamos, de disputa de dos grandes proyectos de país, por cual van a ser el centro de los objetivos estratégicos del movimiento obrero para los 5 años que vienen.
es un año donde el Congreso del Pueblo se instaló y está funcionando y va a seguir funcionando. Yo creo que ha sido un año de mucho movimiento, de mucha puja transformadora, y creo que esto va a seguir bajo otras condiciones durante el año próximo, y bueno, y nos va a contar con muchas energías para defender a las grandes mayorías del pueblo trabajador. ¿Qué lectura haces de lo que dijo Mieres, que planteó que se recuperó el salario? Lo dijo como motivo de celebración, que se recuperó el salario del 2019. Ahí está, de 2019. Y bueno, es una lectura doble. Eso en gran medida es por la lucha de los trabajadores, ¿no? Porque nunca a nosotros nadie nos regala nada, ¿no? Cuando hay un consejo de salario y surge un acuerdo de recuperación del salario real, es porque antes hubo asamblea, huelga, discusión, negociación. Nunca es una cuestión que para nosotros es independiente de la relación de fuerza y de la movilización que se haya desarrollado. Pero tiene un aspecto que es positivo, digamos, sin duda alguna, que en Uruguay, inclusive los sectores más reaccionarios, no han logrado todavía imponer a lleno su proyecto de utopía reaccionaria. Lo que ellos sueñan en muchos sentidos es liquidarlo a los consejos de salario, que no puedan negociar aumento salarial, como la queja que ha hecho la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria en la Organización Internacional del Trabajo, que es 10 veces peor que esto que ha sucedido aquí, ¿no? Pero en cierta medida te deja un sabor amargo también, ¿no? Porque si nosotros tenemos que festejar en el 2023 que estamos en el mismo punto que en el 2019, bueno, ¿qué significa? ¿Y qué pasó con los 5 mejores años de tu vida, entonces? ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Digamos que demuestra que hay un movimiento obrero vital, en lucha, que logra defender los intereses, que es la columna vertebral del conjunto del campo popular, que generó la condición de que no se pudiera imponer in extremus el proyecto de las clases dominantes, que es espantoso, pero al mismo tiempo que efectivamente esta gestión, digamos, en definitiva, está festejando que quedamos en el mismo punto que en el 2019, cuando la gente lo que necesita es avanzar, porque tiene una vida sola, digamos, y porque, bueno, es importante ir mejorando, no quedarse quieto, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Marcelo.